Hola, ¿qué tal? Yo soy Cintia Reyes y en este video vamos a hablar de columnas o torres de enfriamiento de agua. Una torre de enfriamiento de agua antiguamente era una construcción de madera que su funcionalidad era algo parecido al de una fuente. Tenía un flujo de agua que se hacía pasar por esta columna de madera de manera que fuera expuesto a la mayor cantidad de aire posible. Eventualmente, por supuesto, la madera podía terminarse pudriendo y entonces tenía que ser sustituida. Luego vinieron recubrimientos y luego vinieron equipos o torres de enfriamiento que más bien eran de materiales poliméricos. Típicamente, la caída del agua se realiza por acción de gravedad y al aire le podemos poner ventiladores para que aumentemos el flujo. El agua entrará al sistema a una temperatura superior de la que va a salir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que parte de esta agua se va a evaporar por el flujo del aire, igual que en el video pasado hablábamos de la temperatura de bulbo húmedo. Y entonces, para que esta evaporación se lleve a cabo, se requerirá energía del sistema. Esa energía se va a extraer del agua líquida remanente. Entonces, el agua que tenemos en la parte inferior de la columna tendrá una temperatura inferior a la que tenía en su entrada. Nótese que la nomenclatura 1 y 2 no es entrada y salida, son posiciones, donde la posición 1 es en la parte inferior y la posición 2 es en la parte superior de la columna. También tendremos temperaturas diferentes en el flujo de gas, en la zona 1 y en la zona 2, así como un contenido de humedad distinto, dado que este aire va a recoger contenido de humedad a partir de su contacto con el flujo líquido. Típicamente el área seccional de la torre no es demasiado pequeña, ya que si fuera demasiado pequeña lo que provocaríamos es un arrastre de líquido en la corriente gaseosa más que una evaporación. ¿Qué tenemos en nuestros equilibrios? Ya sabemos que en la transferencia de calor si hay un continuo en el perfil de temperaturas entre el bulk en la fase gas y el bulk en la fase líquido en cualquier posición de la columna, y la posición intermedia será precisamente la de la interfaz líquido-gas. En el caso de la transferencia de masa, bueno, aquí prácticamente es agua pura, así que ni siquiera aparece en nuestra grafiquita, en la zona líquida, mientras que en la fase gas sí podemos hablar de que habrá una fracción en la interfaz que se acercará eventualmente a una fracción bulk en cualquier posición de la columna. ¿Cómo lo hacemos entonces para calcular el empaque? Igual que en los casos previos de la columna de absorción, hacemos un análisis en función de las ecuaciones que podemos revisar en cada posición diferencial. Estas serían posiciones diferenciales de altura, por eso aparece este término de Z. Para la transferencia de calor podemos en primera instancia utilizar la ecuación de enfriamiento de Newton para la fase líquida. Esta expresión de aquí, A por S por dz, S es el área seccional tal cual de nuestro cilindro, en este caso según el dibujito. El diferencial de Z pues es eso, un diferencial de altura. Y A es un término que nos relaciona volumen entre área, nos ayuda a trabajar con distintas geometrías irregulares. Y va a ser distinto dependiendo del empaque que se esté utilizando. La misma expresión de enfriamiento o calentamiento de Newton tendremos en la fase gas, excepto que en la fase gas también tendremos el proceso de cambio de masa. Esto es, ¿qué tanto estoy agregando de evaporación? Nótese que en la fase líquida aquí solo aparece la transferencia de calor, porque la fracción mol no va a cambiar, aunque se esté evaporando agua. Si tenemos agua 100% pura, entre comillas, pues se evaporará agua, pero la remanente seguirá siendo 100% pura. Por eso aquí no hay un diferencial de masa en el área líquida o en la fase líquida. En el caso del gas, insisto, tenemos el gradiente de calor de Newton y además la transferencia de masa, porque el gas sí va a estar ganando conforme avancemos más cantidad de líquido o humedad. Esta es la ecuación equivalente a la transferencia de masa, de la K en adelante, la K convectiva, el área y el gradiente hacia bulk. Se convierte en diferencial de calor multiplicándolo por lambda, que es el calor latente de evaporación.
Otra manera de escribir estas expresiones, esta es igual a la expresión de mCp delta T, es una entalpía, donde M o el flujo másico es el flujo líquido, así lo nombramos, este es el CP líquido y este será el cambio de temperatura para la fase líquida. Otra manera de escribirlo es directamente Cp del T como diferencial de entalpía. Lo mismo sucede para la fase gas, o también podemos escribir, una entalpía también es una referencia del cambio de fase y el Cp delta T. A partir de estas expresiones tenemos distintas formas de escribir las ecuaciones para el cálculo de la altura Z, que finalmente es a lo que queremos llegar para poder dimensionar el equipo. Esta expresión que te estoy mostrando, por una parte utiliza estos elementos que estoy mostrándote en azul. Aparecen en el denominador porque vienen del despeje de esta expresión donde está multiplicándose esto por el elemento Z. Este diferencial de calor fue igualado con este diferencial de calor con su expresión equivalente, donde todos estos son parte del numerador, con excepción de la expresión del área, porque típicamente es más fácil medir un flujo líquido. También podemos hacerle cambios adicionales a esta expresión. Esta expresión de aquí, en realidad es esta misma de acá. ¿Qué cambio le hicimos? La expresión convectiva de gas se sustituyó por esta expresión que les mostré en la explicación de la carta psicométrica. Además, agrupamos los dos términos de la geometría, estos dos como término común. Y lo estamos igualando con este otro término. A partir de esta nueva expresión, Ky ahora es un término común también, por eso lo muevo para acá. Con los términos que quedan hago ciertos ajustes. Por un lado, notarás que dividí el calor específico para que sea con respecto a la temperatura de referencia y luego su contraparte, TG, también con respecto a la temperatura de referencia. Este signo menos es el signo menos que acarreo acá y que va a aparecer acá. También hago lo propio con el calor latente. En estas dos expresiones que tengo coloreadas, notarás que aparece este término en ambas y se va a eliminar. Una vez hecho eso, pues lo que tengo es el calor específico más el lambda, y esto corresponde a la posición de interfaz. Por lo tanto, tengo la entalpía en la posición de interfaz. Y los términos remanentes, los que están en azul, también son calor específico más el lambda, que corresponden a la entalpía en la posición Volk. Esta expresión ya la habíamos igualado al flujo de inerte por el diferencial de entalpía, que ya habíamos dicho que es igual al diferencial con respecto al flujo líquido, y también ya habíamos dicho que se podía igualar con la expresión del calor convectivo. Esto quiere decir que a partir de aquí tenemos distintas opciones para sacar la altura del empaque. Por un lado, igualamos esta expresión, por eso notas que aparece H menos H y el término de KA. Esta área la vuelvo a juntar igual que en el caso pasado para formar un flujo. Y por el otro, estoy igualando con esta expresión de flujo líquido. Una alternativa es, en lugar de igualar con el flujo líquido, igualar con el flujo gas, que entonces nos da una integral únicamente con variables de entalpía. Estas igualdades todavía me van a servir, me anticipo para mostrarte dónde se van a usar. Por un lado de la carta psicométrica voy a obtener un equilibrio. Esta gráfica de equilibrio será entalpía contra temperatura. Voy a necesitar la línea operante, igual que en la columna de absorción, y voy a necesitar una ecuación que me conecte equilibrio con línea operante. Para obtener cada una de esas uso partes distintas de esta expresión.
Ahora, quiero que notes que dentro de las expresiones que tengo aquí, ya tengo una que me conecta posiciones bulk de entalpía y temperatura con posiciones interfaz. Además, tiene como término común esta parte que es una referencia al área de mi empaque y que por lo tanto va a desaparecer, y voy a terminar con una relación entre la K convectiva y la H convectiva. Tal cual, esa es la línea que yo puse en verde que me va a conectar la línea operante que tiene posiciones bulk con la línea de equilibrio y me va a permitir identificar las posiciones interfaz de temperatura y entalpía. Y por otro lado están estas dos expresiones que tenía aquí en medio. Estas me van a permitir obtener la línea operante. Tengo la relación de entalpías y de temperaturas justamente. Y por el otro lado tengo la relación de flujos, flujos entálpicos, eso es MSP del líquido, y el flujo másico de gas. Si esta es una línea recta, y si lo va a hacer, pues entonces puedo hablar de H2 menos H1 y temperatura líquido 2 menos temperatura de líquido 1, o cualquier posición bulk con respecto a una posición 1, que típicamente son datos con los que iniciamos el problema. Voy a saber cuál es la calidad del gas y voy a saber a qué temperatura quiero poder enfriar el líquido. Finalmente, si recuerdas de tu clase de transferencia de masa, también existen los coeficientes globales de transferencia de masa que se escriben con mayúscula y que se pueden trabajar con H's asterisco. En nuestro caso, nosotros vamos a trabajar con esta expresión de acá. Este primer ejemplo lo resolví con mis estudiantes. Tenemos 3000 libras por hora de agua a 105 Fahrenheit que pretenden ser enfriadas hasta 60. Se dispone para ello de aire ambiental a 70 Fahrenheit y 30% de humedad relativa. Primera pregunta, ¿es posible lograr el enfriamiento en un intercambiador de contacto indirecto? Un intercambiador de contacto indirecto es como todos los que vimos en la clase de transferencia de calor. Hay típicamente una barrera metálica entre los dos fluidos y el límite típico para que pueda realizarse un intercambio, o en este caso un enfriamiento, será la temperatura más baja con la que se cuente en el otro fluido. En este caso disponemos de aire a 70, por lo tanto es imposible que se enfríe el otro fluido a 60. Por eso es que escribimos un no es posible con signos de admiración. La siguiente pregunta es, ¿será posible lograr este enfriamiento en un intercambiador de calor de contacto directo? Cuando decimos contacto directo, quiere decir que hay una mezcla entre nuestros dos fluidos y tal cual estamos haciendo referencia a una columna o torre de enfriamiento de agua. ¿A qué le estamos apostando? A que el intercambio o el acarreo de líquido, o en otras palabras, la evaporación, nos va a acercar a la temperatura de bulbo húmedo y esa es la que va a definir si se puede o no realizar el intercambio. Me voy a ubicar la calidad de aire que tengo. Es una atmósfera, si me sirve mi carta psicométrica, 70 Fahrenheit y 30% de humedad relativa. 70 Fahrenheit, 30% de humedad relativa. A este punto hay que leerle el contenido absoluto de humedad, pero más importante para este punto, hay que leer la temperatura de bulbo húmedo, que es más o menos 53 Fahrenheit. Los demás datos los voy a usar, así que de una vez los escribí. La entalpía, por cierto, es más o menos de 22 BTU por libra. Y estos 53 Fahrenheit sí son menores a la temperatura que requerimos, así que este intercambio sí es posible. Se nos pide determinar el flujo mínimo de aire que se requiere en una torre de enfriamiento contracorriente para lograr el enfriamiento deseado. Las ecuaciones que te mostré son precisamente para una torre contracorriente. ¿Qué necesitamos? Dijimos que la gráfica que vamos a usar es entalpía contra temperatura. También dijimos que necesitábamos la línea de equilibrio. En el video pasado yo te platiqué que la línea de equilibrio era justamente la de saturación o 100% de humedad relativa. Así que lo que vamos a hacer es leer datos de equilibrio en la línea de saturación.
yo necesito cubrir un rango de temperatura que fácilmente me pueda dar datos un poquito debajo de la temperatura de bulbo húmedo para que mi curva no me quede muy justa y que también me permita cubrir los datos de cómo entra el sistema. Por eso es que notarás que mi gráfica va de 50 a 110. ¿Y de dónde saco los datos de entalpía? Bueno, 50 tiene una entalpía de 20.5 más o menos. 60 de temperatura de bulbo seco tiene una entalpía un poquito mayor a 26, yo le puse 26.2 y así sucesivamente. Me voy leyendo distintas temperaturas de bulbo seco, todas las que requiero. Yo fui brincando de 10 en 10, tú puedes hacer tu gráfica un poquito más fina si lo deseas. Y de cada una de estas temperaturas de bulbo seco vas a leer la entalpía. Eso te va a permitir tener esta curva en azul que yo hice en Excel. De la información que yo tengo del problema, hice yo este vaciado, va a entrar el agua a 105, quiero que se enfríe a 60. El aire tiene una temperatura de bulbo húmedo de 53, dijimos, y una entalpía que leímos de 22. La información que se vacía en esta gráfica es esta temperatura junto con esta entalpía y eso va a dar mi coordenada 1, que es este punto gris de aquí. Mi requerimiento, que son los 105, es el punto 2 que yo marqué como esta línea anaranjada punteada. Igual que en la columna de absorción, si quiero hablar de flujo mínimo, estoy hablando de una columna de tamaño infinito y eso significa que toca el equilibrio. Así que hago mi trazo, pues obviamente es un poquito tanteométrico, de manera que esta línea que debe llegar a esta línea anaranjada toque de manera tangencial mi curva de equilibrio. Así como yo hice este trazo, más o menos eso sucedía en esta coordenada, que son 70 BTU por libra. Esta es la coordenada de aquí. Notarás, mis líneas operantes corresponden a coordenadas. Esta que encerré en un óvalo es la coordenada de acá, 70 BTU por libras y 105 de temperatura. Y el otro punto es el punto de acá, que es la información que tenía en un principio, una entalpía de 22 y una temperatura de 60. La información que tengo, el primer dato del problema, dice que el flujo líquido que quiero enfriar son 3000 libras por hora. Y el CP, bueno, quizás tienes el dato a la mano, pero si no te sabes el dato, la referencia es muy sencilla. El CP se define como unidad a partir del agua. Por eso es que cuando hablamos de calorías, la definición de caloría es la cantidad de energía que se requiere para mover 1 gramo de agua 1 grado Celsius y en el caso del sistema inglés es la cantidad de BTUs que se requieren para mover 1 libra de agua 1 grado Fahrenheit. Así que numéricamente también es 1. A partir de esta igualdad despejamos el flujo mínimo de gas y para mis datos era 2813 libras por hora. Necesitamos que este flujo sea mayor para que nuestro equipo no sea un equipo infinito, así que propuse un flujo gaseoso de 4500 libras de aire por hora y a partir de esto podemos determinar la altura considerando un empaque de 2 pies cuadrados y bueno, estos son datos pues inventados, la verdad. Esta es la calle A que yo le di a mis estudiantes y HLA, estos serían datos del empaque. En otras condiciones se tendría que experimentar o pedirle la información al proveedor, quizás. Y bueno, esto me va a permitir volver a meter la información en mi ecuación de línea operante y ahora lo que desconozco es la entalpía. Lo que yo espero que suceda es que con un flujo mayor de gas, esta línea gris se separe de la línea de equilibrio. Despejando me da una entalpía de 52, que es inferior a la de 70 del caso pasado, y sí, efectivamente, esto separa mi línea operante del equilibrio. Finalmente, bueno, estos son datos conocidos. Lo que me va a causar conflicto es la integral. Yo les propongo una integral gráfica. De una vez aquí ya sustituí los datos para tener este HG, que es equivalente a la expresión para columna de absorción. Y este NG es el equivalente a la integral gráfica.
Como ya te había dicho previamente, la conexión entre la línea operante y la línea de equilibrio para encontrar estas entalpías y temperaturas de interfaz está dada por esta relación HL entre KY. Estos datos es información que yo te doy desde el problema. Como ambos términos están multiplicados por esta A, que es relativa a la geometría, pues es el equivalente multiplicar HA o HLA entre KY o KYA. Esta es la pendiente, es una pendiente de menos 5 BTU por libras Fahrenheit. Esta pendiente es con la cual yo trazo en Excel cada una de estas líneas conectoras. Para que tú puedas hacer estas líneas, bueno, básicamente sustituyes la pendiente, tienes una coordenada y tú eliges la posición que quieras en X o en Y, o en este caso temperatura o entalpía. Tú eliges el punto hasta donde lo quieras trazar y bueno, haces el despeje y con eso vas a poder hacer tu trazo de líneas con esta pendiente. Espero que esto no te cueste mucho trabajo. Finalmente, con la información que es lectura de este gráfico, yo llené los datos que me hacían falta para obtener mi integral gráfica. Recuerda que las integrales gráficas de este tipo, este es el eje X y todo lo demás, en este caso 1 sobre HY menos H, es el eje Y. Así es como lo estoy describiendo. Gráfico, solo para hacer evidente que esta es una integral gráfica, aunque en realidad yo lo que hago son trazos de trapecios y luego sumo las áreas. Tú puedes integrar, si así lo deseas, con MATLAB o con algún otro método numérico. De acuerdo a mi cálculo de trapecios un poquito burdos, esta integral que debe ir de 22 a 52. ¿Por qué? Nuestro sistema solo existe definido, solo existe definido de 60 Fahrenheit a 105. Esto en entalpías solo existe de 22 a 52. Esos son los límites a los cuales tengo que integrar. Y bueno, mi integral da más o menos 4.46. Haciendo la multiplicación por esta HG que ya había obtenido, obtengo la altura que me da de 33.5 pies. Finalmente se me pregunta cuál es la cantidad de agua que se evapora por hora. La manera sencilla de hacer esto es asumir que el aire de salida está saturado. Hay formas de calcular esto con un poco más de precisión. La verdad es que son métodos un poquito más engorrosos y no varía tanto el resultado. Y bueno, ya sabíamos que lo que perdamos de líquido lo vamos a ganar en la fase gas. Este es el contenido de humedad de salida menos el de entrada, porque obviamente está ganando el gas lo que pierde el líquido. Estas de aquí requieren, por un lado, la lectura de la carta psicométrica que hice al inicio del problema. Yo ya sabía que una de las fracciones libres de absoluto o de humedad absoluta era esta de acá. Bueno, la verdad es que no se ve, pero en una gráfica completa sí tiene aquí una lectura, que según yo es 0.0048 libras de A sobre libras de B. Y el otro punto, bueno, estoy diciendo que lo estoy asumiendo saturado. Y también dije que sale a 52 BTU por libra. Así que me voy a la línea de saturación y 52 BTU y leo entonces el contenido de humedad. Para mí esta lectura es más o menos 0.028. Así que haciendo el cálculo simple, la cantidad de agua que pierdo son 104 libras por hora. Y solo para agregar como comentario, si estuviéramos trabajando con una columna deshumidificadora, las ecuaciones son idénticas. Espero que este video te haya sido útil y aprovechando que tengo tu atención, quiero invitarte a que conozcas mi canal de divulgación de ciencia, cuyo enlace te muestro en este momento en pantalla. Gracias y hasta pronto.